Estamos en el famosísimo Palacio de Versalles, en Francia, que además de tener una belleza extraordinaria, tiene detrás una historia muy interesante. Acompáñanos a conocer cómo es que su construcción se relaciona con la historia política de Francia y también hacer un recorrido por los corredores e incluso los jardines de este palacio. Francia, años 1600, un territorio que no era el Estado-nación que ahora imaginamos. Los distintos territorios eran controlados por la nobleza. Duques, condes, marqueses, que tenían poder político y militar, juraron lealtad al rey, pero el monarca aún no había logrado consolidarse como la figura de poder suprema. Las pugnas entre el monarca y los nobles eran continuas, y existían instituciones como el Parlamento de París que aún se oponían a algunas de las decisiones del rey. Los movimientos del soberano a todo lo largo de los años 1600 y 700 fueron intentos por sobreponerse a la nobleza y controlarla. Uno de los mecanismos de centralización del poder fue conformar la corte real exclusivamente con personas que eran leales al soberano. Ahora bien, para mediados de los años 1600, en el territorio de Versalles, a 20 kilómetros de París, existía una modesta residencia construida por Luis XIII. Estaba hecha de ladrillo y era utilizada como lugar de descanso y para la cacería. Estaba lejos de ser un palacio. Su sucesor, Luis XIV, consideró derrumbar el inmueble, pero al final decidió reacondicionarlo y transformarlo en un verdadero palacio. Luis XIV abandonó residencias de París como Saint-Germain y el Louvre. Salió de la ciudad y dejó atrás a una nobleza que constantemente se oponía a su autoridad y que incluso organizaba rebeliones en su contra. Así, en primer lugar, el Palacio de Versalles se convirtió en la residencia oficial del rey. Paralelamente, Luis XIV trasladó la corte con él y la alojó en el mismo palacio, suficientemente cerca como para mantenerla bajo su estricta vigilancia. Así, en segundo lugar, Versalles se convirtió en sede oficial del gobierno en 1682. Pero aún hay más. En medio de este proceso histórico, Luis XIV asoció su figura a la del sol. Representaba la fuente de vida, de luz y de calor. Irradiaba bien hacia sus súbditos. Por eso, Versalles se construyó a partir de esa alegoría y se convirtió en el escenario donde se representaba la vida pública y privada del astro rey. Los cortesanos estaban obligados a seguir rituales específicos, como ver al rey despertarse y acostarse, lo cual nosotros interpretamos como un símbolo del amanecer y el atardecer. Los espacios que recorreremos a continuación deben ser entendidos bajo esta lógica de consolidación del poder real. En este video mostraremos algunos de los aposentos, la galería de los espejos, la capilla y, por supuesto, los famosos jardines. Ven con nosotros a visitar estos espacios. Comencemos por la capilla. Esta que vemos no fue la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta que se construyó, sino la quinta. Esta última versión fue terminada en 1710 durante los últimos años del reinado de Luis XIV. El monarca escuchaba misa con su familia desde la tribuna real en el piso superior. Esto ya era una forma de enfatizar su superioridad con respecto a sus súbditos, y bajaba únicamente durante las grandes fiestas religiosas. Los cortesanos se situaban en las tribunas laterales dependiendo de su rango, sin dar la espalda ni al rey ni al altar. Iniciemos ahora el recorrido por algunos de los salones. Cada uno de ellos está dedicado a una divinidad de la mitología grecorromana. Entremos al Salón de Hércules. Su techo es el más extenso de todo el palacio y fue pintado ya en el reinado de Luis XV. En el centro vemos a Zeus, dios de los dioses, perfectamente identificable por el águila que lo representa. A nuestra derecha, Hera, a quien reconocemos por el pavo real.
y más a la derecha, el gran Hércules, quien ha cumplido sus 12 trabajos y ahora, sosteniendo su masa, se propone unirse a los dioses del Olimpo. Detrás de él se encuentra Atenea, con su lanza y el yelmo guerrero. También está Diana, diosa de la luna, misma que sostiene con la mano izquierda. Debajo, Deméter o Cibeles, la del carro tirado por leones. Atrás de ella, los dos hermanos varones de Zeus, Poseidón con su tridente y Hades con su horquilla. Más arriba, la siempre impactante figura de Cronos, el tiempo, con alas, porque el tiempo vuela, y con una hoz para representar la finitud de la vida. En uno de los muros, además, podemos contemplar el banquete en casa de Simón el Fariseo, una pintura de Paolo Veronese, realizada en 1570, pero obsequiada posteriormente al rey francés por parte de la República de Venecia. Hay que notar que los personajes de la composición visten ropas que no son de la época de Jesús, sino de la de Veronese. Asimismo, a pesar de ser uno de los personajes principales, Jesús queda en segundo plano ante la majestuosidad del banquete. En la pintura resalta el gusto por la arquitectura clásica, algo característico del arte del Renacimiento. Ahora, visitemos el Salón de Venus, que es la primera sala del gran aposento del rey y fungía como un espacio de recepción. En el centro del techo vemos a la diosa Venus, o Afrodita, que está siendo coronada con una guirnalda por 3 figuras femeninas. Alrededor de la diosa de la belleza hay varias parejas en las esquinas de la habitación. Una de ellas es Alejandro Magno con Roxana. Esta escena hace alusión al matrimonio de Luis XIV con María Teresa de Austria. Adicionalmente, vemos una escultura de cuerpo completo de Luis XIV. Hay que notar que está vestido a la usanza grecorromana. Su mano izquierda descansa sobre un yelmo que tiene la forma de la cabeza de un león, que alude a la piel del león de Nemea que Hércules usaba como armadura. También vemos un escudo que tiene en su superficie la cabeza de Medusa, como símbolo del terror que infundía en sus enemigos. Por último, con la mano derecha sostiene un bastón de mando que se posa sobre la figura de un enemigo derrotado. Sigamos con el Salón de Marte o Ares, dios de la guerra a quien vemos en el techo. Se encuentra dentro de su carro en un campo de batalla. Con él se asienta la imagen del monarca francés como rey guerrero y conquistador. El salón era utilizado con distintos fines, como sala de guardias, juego, baile y música. Está también el Salón de Mercurio, que fungió como alcoba del rey hasta el año de 1701. En su techo vemos a esta divinidad, también llamada Hermes. Era mensajero de los dioses y deidad del comercio, las ciencias y las artes. Se encuentra en un carro tirado por 2 gallos que representan la vigilancia. A su alrededor encontramos instrumentos de artes y ciencias, que aluden a la política activa de Luis XIV. En este espacio se expuso el féretro del monarca tras su muerte. A partir de 1701, el dormitorio del soberano se trasladó a la llamada Chambre du Roi, la cámara del rey. Aquí vemos aún más su simbolismo relacionado con el sol. La habitación irradia brillo por sí misma, pero además está orientada al este, lo cual hacía que desde este espacio pudiera contemplarse la forma en que el sol se alzaba en el horizonte cuando el rey se despertaba y la forma en que aquel se ocultaba cuando el monarca se acostaba. Como mencionamos antes, uno de los rituales del palacio consistía en que los cortesanos más selectos del rey vieran estos 2 momentos. A pesar de lo público de este ritual, la barandilla de la habitación marca el punto hasta donde los cortesanos tenían permitido acercarse. El rey era visible, pero inaccesible. También tenemos el Salón de Apolo, el espacio donde se encontraba el trono del rey y que, por eso mismo, continuaba abonando a la identificación del rey con el sol. En el techo vemos al dios Apolo, en su carro celeste. Los elementos de la composición hacen referencia a la magnanimidad y la magnificencia del soberano. Por encima de la chimenea observamos el retrato de cuerpo entero de Luis XIV.
Ahora llegamos a uno de los espacios más impresionantes del palacio, la Galería de los Espejos. Inicialmente era una terraza abierta que daba hacia los jardines y separaba el aposento del rey de la alcoba de la reina, pero decidió cerrarse y cobró su forma actual. 73 metros de largo, cubiertos por un total de 357 espejos. Era un lugar de socialización entre los reyes y los cortesanos. Los espejos eran un signo de lujo y de la habilidad de los artesanos de esa época. Al centro del techo se lee la inscripción Le roi gouverne par lui-même. El rey gobierna por sí mismo. Y encontramos a Luis XIV sentado en su trono vestido de guerrero. Está rodeado por las tres gracias y los dioses del Olimpo. En el resto del techo hay representaciones de las victorias del monarca y sus reformas administrativas y económicas. Ahora avancemos a la cámara de la reina. En ella, la soberana daba luz en público. Estos muros vieron nacer a 19 hijos, entre ellos Luis XV. Aquí mismo murieron María Teresa, esposa de Luis XIV, y María Leczinska, esposa de Luis XV. Al fondo, en aquella esquina, se encuentra la puerta del pasadizo que utilizó María Antonieta, esposa de Luis XVI, para escapar hacia la habitación del monarca cuando los revolucionarios entraron al palacio. Antes de abandonar el interior del palacio, es necesario mencionar la escultura de cuerpo completo de Napoleón Bonaparte y una réplica de la pintura de Jean-Louis David, La coronación del emperador Napoleón I y de la emperatriz Josefina. De esta composición hay que destacar que no es el Papa quien corona a la pareja, sino que el mismísimo Napoleón sostiene la corona en sus manos. Para terminar de hablar sobre el Palacio de Versalles, debemos recorrer sus famosos jardines. No fueron pensados solo como lugares bellos, sino que también transmitían el poder del rey, quien era capaz de dominar y dar forma a la naturaleza. El palacio y los jardines, en palabras del historiador y arquitecto italiano Leonardo Benevolo, son la parte estable de un escenario que los artistas del rey, con ocasión de las fiestas, se encargan de variar y enriquecer de muy diferentes maneras. La estabilidad inspira un gran respeto hacia el poder. La diversidad produce asombro y admiración. ¿Sabías todo esto del rey Luis XIV y su palacio? Coméntanos en los comentarios qué te pareció este video. Síguenos en YouTube y también en nuestras redes sociales para que no te pierdas ni los videos más extensos ni las pequeñas cápsulas que tenemos. Compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo video.